Mis invitados me dicen que inclusive aquí juegan fútbol nuestros soldados, miren. Cuando la marea está alta, obviamente que esto es agua. Entre la isla Conejo y el territorio continental nuestro. Cuando baja la marea, usted puede hacer un partido de fútbol, porque Conejo está unido a territorio continental hondureño. Aquí pueden hacer un partido El Salvador y Honduras para que sea representativo por invitación de que Conejo está pegado al territorio continental hondureño. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la pretensión de El Salvador al seguir con este asunto? Diciendo que la Corte de la Haya, en su sentencia de 1992, le da a ellos la soberanía de Isla Conejo, que ratifica que quien ejerce el derecho soberano en esa isla es El Salvador. Don Mario Fortín nos va a explicar aquí. Una cosa previa. Recordemos que cuando vamos a la Haya, Honduras pide definición y delimitación de aguas, y El Salvador esgrime que el Golfo tiene un régimen de cosoberanía conforme a la sentencia de 1917. En ese sentido podríamos decir que la tesis hondureña no fue la que aceptó la Corte, sino que la Corte aceptó la tesis del condominio. Pero al aceptar la tesis del condominio, la Corte eliminó, y es ahí por qué este reclamo que hace El Salvador se vuelve atípico y se vuelve ahistórico, eliminó la tesis salvadoreña de que había un Golfo interior que le negaba a Honduras la salida a la bocana del Golfo. Y más allá, si recordamos, Honduras ha ejercido soberanía plena en Isla Conejo, y es hasta el gobierno del presidente Flores que por primera vez se escucha que le reclama al presidente Flores de Honduras que el tema de la Isla Conejo, que apareció por primera vez en una gráfica en el Estadio Nacional de El Salvador. Es ahí, y situémoslo históricamente, ¿qué es lo que pretende al revivir una vieja tesis que la Corte rechazó? Simplemente, en mi criterio, adelantar la línea fronteriza marítima, pegarla a lo que fue el exbolsón de Huascorán, para desde ahí ejercer un dominio pleno de la Bahía de la Unión. Es la única explicación que surge de ello. Y es una tesis, repito, ahistórica, porque la Corte dijo que las aguas son de condominio, pero en la Bahía de la Unión se traslapan esa mía náutica, se traslapa la de un país con el otro. Yo creo que tenemos el mapa para que mejor lo expliquemos ahí con el mapa, si usted se puede movilizar hacia el set que tenemos. Solo permítame un segundito. Ayúdenme por favor rápido, corriendo, para que don Mario se traslade justamente al plasma a explicar bien lo que en este momento está informándole a Honduras. Muy bien. ¿Qué es lo que acontece? Si vemos esta zona, y aquí podemos apreciarla simplemente con un graficado pequeño. Esto es una legua marina. Miren cómo se traslapa esa legua marina en la Bahía de la Unión. Simplemente si hiciéramos un trazado a simple mano, aquí estaría la definitoria de aguas. Aquí estaría la mía que define la Corte como de absoluta soberanía para Honduras y absoluta soberanía para El Salvador. Pero si El Salvador adelanta su línea marítima a la altura de Isla Conejo y la pega a lo que fue el bolsón Huascorán, ellos quedan con el dominio marítimo de la Bahía de la Unión. Algo que va en contra del mismo espíritu de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Y aquí se aprecia lo que es una legua marina fácilmente. Eso, al cerrar, ellos han pretendido cerrar para asegurar, según ellos, el uso del puerto de la Unión. ¿Por qué razón? Porque las aguas profundas del Golfo de Fonseca
y las que son transitables marítimamente están aproximadamente en esta zona y se dirigen a la isla de Amapala. Esta, que es la ruta que ellos trazaron para el puerto de la Unión, es unas aguas de poco calado, donde los barcos llegan a pasar tocando el suelo a casi 3 metros de profundidad, lo cual lo vuelve, ninguna compañía aseguradora le asegura un barco que transite con esa profundidad tan baja, porque el riesgo es enorme. Además, en estas zonas se producen deslaves marítimos que continuamente les hacen excavar nuevamente la tierra para que pase el barco. Entonces, es una tesis absurda, repito, e histórica y atípica. La Corte ya dio su sentencia, no hay nada que ajustar. Aquí están las aguas de cosoberanía, estas son aguas nacionales de Honduras. Son aguas que también tienen libre tránsito, que lo que requieren es esquemas de colaboración y de cooperación entre países para poder desarrollar todo el Golfo en beneficio de los 3 pueblos. En otras palabras, lo que yo le estoy entendiendo a ustedes es que la pretensión de El Salvador es puramente comercial. Y militar. Y militar. Bueno, explíqueme ahora por qué militar. Antiguamente algunos militares salvadoreños desarrollaron la tesis de que esto eran aguas de condominio, pero que estas eran aguas, era el Golfo externo, eran aguas exclusivamente para El Salvador y para Nicaragua. Tesis que la Corte misma eliminó cuando dijo que había una bocana en la que concurren los 3 países. Antes, con los viejos métodos militares, los dominios se ejercían de otra manera. Si recordamos el derecho internacional, parte de la tesis de que hasta dónde se extiende el Estado, hasta donde alcanza la bala del cañón. Hoy, con los medios modernos, esa tesis prácticamente ya no existe. Pero si usted ocupa esta isla, hace que un destacamento militar que tiene aquí de observancia y que controla todo esto, simplemente nos niegue el derecho a la observancia en las mismas aguas de Honduras. Y aquí vienen también razones comerciales artesanales. Continuamente, y usted lo puede ver si va a filmarlo, barcos artesanales cruzan del Salvador a esta zona que es rica en manglares y por lo tanto es rica en camarones, es rica en cascos de burro y es rica en otras especies del Golfo, y van y lo pescan. Cuando la lancha sale, todas las lanchas salvadoreñas abandonan y se refugian en aguas salvadoreñas para impedir la acción que debe ejercer el Estado de Honduras de proteger sus recursos naturales, que es uno de los elementos por los cuales está el destacamento militar hondureño ahí, que tampoco es que es un destacamento enorme. Es un destacamento pequeño, como lo hay en distintos puntos de las fronteras terrestres de Honduras y lo hay en otras zonas del Golfo de Fonseca. ¿Otro interés comercial fuera de eso, de El Salvador? Ningún otro. Según ellos, y es que aquí debe entender, si un barco como el que pretendieron, Post-Panamá, pretende ingresar al puerto de la Unión, no puede ingresar por las aguas salvadoreñas y maniobrar solo en ellas. Tiene que maniobrar utilizando todas las aguas de la Bahía de la Unión. Eso es lo que sucede en la realidad. Y entonces, al no tener ellos, según esto, y al ver las pocas profundidades y no buscar esquemas de cooperación y complementación, han quedado con este puerto prácticamente inutilizado.